Es un gusto para mí y para la empresa realizar este tipo de seminarios muy generales acerca de, entre comillas, nuevas tecnologías que se pueden aplicar bien en nuestra industria colombiana. El propósito entonces de esta presentación pues básicamente es a grandes rasgos, muy grandes rasgos, mostrar la tecnología, su fundamento científico o técnico mejor. Pues no se trata de una charla técnica ni mucho menos, sería muy pretencioso como dar todos los fundamentos teóricos de los fluidos supercríticos, pero básicamente pues se mostrarán a lo largo del seminario, pues básicamente qué son, cuáles son los más utilizados, las aplicaciones o las potenciales aplicaciones en Colombia, lo que se está haciendo alrededor del mundo, básicamente, y pues lo que podemos hacer nosotros como empresa, lo que podemos colaborar a la industria colombiana, ¿no? Entonces, sin más, iniciemos la presentación. Bueno, ya Diego nos dio una breve introducción de nuestra compañía, pues existimos ya hace más de 11 años y pues somos una compañía de ingeniería, construcción y dirección de proyectos y desarrollamos pues técnicas, como ustedes lo leen ahí, y herramientas tecnológicas pues para ayudarle a la industria regional y colombiana a aplicar nuevas tecnologías. Ahí está el equipo como lo ven en la fotografía, el equipo de ingenieros. Bueno, ¿qué son los fluidos supercríticos? Pues básicamente a uno se refiere un fluido supercrítico a una sustancia que como lo ven en el diagrama está entre un líquido y un vapor. Pues básicamente traigo este diagrama de fases, simplemente es un mapa en donde si uno define la presión y la temperatura, pues básicamente sabe en qué estado de la materia está la sustancia. Entonces, supongamos que estamos en Cali estamos a 0.89 atmósferas, más o menos, ¿cierto? Sabemos que si a una temperatura muy baja, supongamos a menos 10 grados centígrados, eso es en el congelador de la nevera, entonces después de un tiempo si metemos agua, pues esa se nos va a convertir en un sólido o hielo, como lo conocemos. Si lo sacamos ese hielo y aumentamos la temperatura, es decir, que esperamos a que se equilibre con la temperatura ambiente, eso es alrededor de 33 grados centígrados, por ejemplo, pues vamos a tener un líquido, ¿cierto? Eso es para nosotros bien sabido. Y si seguimos aumentando la temperatura, por ejemplo, si la ponemos el agua en el fogón, pues lo que va a aumentar evidentemente la temperatura, presión constante, y lo que vamos a tener es un vapor, como el vapor que sale de la tetera. Si seguimos aumentando la temperatura y la presión, vamos a llegar a un punto que se denomina punto crítico, así le llamaron los físicos, un nombre rimbombante para un punto. Ese punto pues corresponde a cierta temperatura, cierta presión. Por ejemplo, para el agua la temperatura crítica son 370 grados centígrados, la presión son alrededor de 270 atmósferas, y por encima de esa presión y de esa temperatura, pues la sustancia no se comporta como un líquido ni como un vapor, sino que tiene propiedades de ambas. Entonces, por ejemplo, tiene la densidad de un líquido, tiene la difusividad de un vapor, y en efecto, pues todas las sustancias tienen un punto crítico en donde sus propiedades pues cambian, algunas sustancias cambian más que otras en términos de propiedades, y pues por encima de ese punto entonces nos permite aplicar o nos permite hacer reacciones químicas o nos permite extraer sustancias valiosas por encima de ese punto crítico. Aquí en la tabla ustedes observan los puntos críticos de algunas sustancias. Por ejemplo, el dióxido de carbono tiene una temperatura crítica de 31.3 grados, eso es muy cercano a la temperatura ambiente de Cali, una presión crítica de 72 atmósferas. Metano, etano, propano tienen temperaturas críticas también alcanzables. Bueno, fíjense que el metano es una temperatura crítica bajo cero, ¿cierto? El nitrógeno, por ejemplo, tiene también una temperatura crítica bajo cero. Incluso uno puede tener nitrógeno supercrítico,
a condiciones fáciles de alcanzar aquí, por ejemplo, en una llanta de un auto no, pero pues casi, pero de todas maneras el nitrógeno no es tan interesante en sus aplicaciones supercríticas. El agua, como le mencioné, es alrededor, la temperatura crítica es 374 y 218 atmósferas más o menos, y de hecho, pues esas dos sustancias, el dióxido de carbono y el agua, son de las sustancias más utilizadas, sustancias supercríticas más utilizadas, pues por encima de su punto crítico, utilizadas en la industria. De hecho, el dióxido de carbono entonces se utilizará, y como veremos más adelante, para la extracción de componentes bioactivos de matrices vegetales. El agua, por ejemplo, nos va a servir como medio de reacción, un medio de reacción muy eficiente para oxidación, por ejemplo, para destruir materiales peligrosos. ¿Cómo se ve el punto crítico, o cómo se ve una sustancia por encima de su punto crítico? Pues aquí en este corto video mejor, vamos a, denme un segundo, yo cambio aquí a puntero, para darle clic a la imagen, al video, perdón. ¿Cómo se ve la sustancia cuando cambia a una sustancia supercrítica, o cuando pasa el punto crítico? Pues en esencia veremos eso aquí en una celda. Esa celda pues tiene dióxido de carbono, como le mencionamos y como lo vimos en la tabla de la diapositiva pasada. Pues el punto crítico del dióxido de carbono es entre comillas fácil de alcanzar, tiene una temperatura crítica de 31 grados centígrados. Entonces lo que vamos a ver aquí, y lo que vemos en este video, es un dióxido de carbono en una celda, pues que tiene encerrado, pues en una celda que tiene pues una celda visual, pues que nos permite entonces identificar ese cambio de estado del dióxido de carbono. Entonces, si ustedes notan el valor de atrás, pues es la temperatura. Básicamente lo que estamos viendo es dióxido de carbono gaseoso, ¿cierto? Cuando esté cerca al punto crítico, lo que va a pasar es un fenómeno denominado opalescencia crítica, que es justo lo que estamos viendo, y es cuando la densidad del líquido y la densidad del vapor se igualan. Por allá uno en los cursos de pregrado, por ejemplo en ingeniería química, ve cómo todas las sustancias pues tienen una curva de coexistencia líquido-vapor, ¿cierto? En donde hay un punto en donde la densidad del líquido y el vapor se igualan, ¿cierto? Y ese es el punto crítico, y es tal cual lo que estamos viendo aquí. ¿Y por qué ocurre esa opalescencia crítica? Pues básicamente como las densidades son similares, entonces pues ocasiona la refracción de la luz. Pues sostener ese punto en particular pues es muy difícil, porque pues es un punto de presión y de temperatura, y mientras uno calienta esto con una resistencia eléctrica, pues puede variar ligeramente la temperatura, y pues no es tan fácil mantener ese punto crítico. Ya por encima del punto crítico, pues lo que vamos a observar básicamente pues es un fluido, como lo dije, con propiedades similares a la del líquido, a la del vapor, que ocupa pues todo el espacio o todo el volumen que lo contiene. Entre las propiedades pues interesantes, pues están estas tres: densidad, difusividad y viscosidad. Y como para tener en cuenta ese orden de magnitud o el valor de esas propiedades en un fluido supercrítico, las podemos comparar con las de un gas y con las de un líquido. Entonces, por ejemplo, la densidad de un fluido supercrítico, bueno, dicho sea de paso, la densidad de un fluido supercrítico cambia en función de la temperatura y la presión, y eso es lo que lo hace interesante, porque uno puede fácilmente cambiar la temperatura, la presión del proceso y obtener diferentes densidades, pero por lo general, pues las densidades se mantienen cerca o en el mismo orden de magnitud a la de un líquido, muy diferente a la de un gas. Como ustedes ven, el orden de magnitud es mucho más bajo que la de un líquido, un fluido supercrítico. En cuanto a densidad,
pues ustedes observan la difusividad, perdón, la difusividad, que es como la facilidad de los fluidos, por ejemplo, para permear matrices porosas, ¿cierto? La difusividad de un fluido supercrítico está más cerca la de un gas que la de un líquido, casi 2 órdenes de magnitud por encima que la de un líquido. Y en cuanto a viscosidad, también tiene una viscosidad muy similar a la de un gas, entonces se mueve muy fácilmente, digamos, por la tubería. Lo que les mencionaba, aquí vemos una figura, ¿cierto? La densidad versus la presión para el dióxido de carbono. Entonces ustedes ven las isotermas o estas lineecitas, básicamente son líneas de temperatura constante, ¿cierto? Por encima entonces del punto crítico, pues yo puedo variar la densidad, o se puede variar la densidad básicamente cambiando la temperatura y la presión. Entonces supongamos en este punto ahí por encimita del punto crítico, ustedes lo ven, estamos a una presión de 90 atmósferas, ¿cierto? Y la densidad es alrededor de 450 más o menos kilogramos por metro cúbico. Si disminuimos la temperatura a 10 grados, entonces pues cambia la densidad muy fácilmente o aumenta la densidad casi a 700 kilogramos por metro cúbico, y pues eso hace muy útil la utilización de los fluidos supercríticos para procesos industriales, bueno, y sobre todo la del dióxido de carbono. Las ventajas entonces de los fluidos supercríticos es que principalmente el agua y el dióxido de carbono, que son los que más se utilizan a escala industrial, es que son limpios y seguros, pues son reconocidos como seguros, esos que uno conoce como, o en Estados Unidos se les conoce como GRAS, GRAS, que son seguros, que no son tóxicos, o sea, se pueden utilizar para alimentos, fármacos, sin ningún problema, son baratos y reciclables. Pues básicamente el dióxido de carbono es un subproducto, por ejemplo, de la fermentación, entonces pues se tiene por montones, son fácilmente también reciclables en el proceso. Yo puedo devolver el dióxido de carbono o el agua, como lo veremos en las aplicaciones más adelante en esta presentación. Y las propiedades, como le mencioné, se modifican muy fácilmente con la presión y temperatura. Entonces usted puede, simplemente variando presión y variando la temperatura del proceso, pues puede tener diferentes características que permiten obtener X o Y productos, simplemente variando esos dos valores. Dentro de las aplicaciones comerciales, digamos, de los fluidos supercríticos, vamos a mencionar un par en estas diapositivas que vienen. Tenemos el café o la descafeinización del café para obtener cafeína o simplemente pues para quitarle la cafeína. Nosotros reconocemos en el mundo casi que 2 variedades de café, la arábica y la robusta. La diferencia, pues bueno, la diferencia o el interés comercial pues es la concentración de cafeína. En Colombia casi que se siembra todo especie arábica, que tiene una concentración entre 1 y 1.2% de cafeína, y la especie robusta pues tiene entre 1.6 y 2%. Es importante la cafeína pues porque se le puede, se le extrae del café y se puede utilizar en diferentes productos de consumo masivo, por ejemplo, bebidas carbonatadas, bebidas energizantes, y demás. Y lo interesante es que, como ustedes lo ven aquí en esta figura, pues que el mercado de extracción de cafeína es bastante grande, se lee en billones de dólares, ¿cierto? Y tiene un crecimiento anual de casi el 6%. Y pues una de las formas más sencillas de extraer la cafeína del café o del té es con un fluido supercrítico. Digamos que las extracciones convencionales utilizaban inicialmente, bueno, primero, ¿cómo se hace la descafeinización? Pues básicamente es pasar un solvente, ¿cierto? Pasar un solvente por los granos verdes o por los granos no tostados del café y pues extraer la cafeína con el solvente y recuperar el solvente y devolverlo al proceso. Entre esos solventes utilizados pues está, por ejemplo, el agua, ¿cierto? El problema, bueno, el agua es agua a condiciones normales o agua caliente.
El problema con el agua es que extrae otros componentes no deseados, entonces esa cafeína se tiene que refinar y pues causa algunos problemas operativos, ¿no? Otro solvente utilizado y un poco más eficiente o selectivo para la cafeína es el cloruro de metileno, pero pues el problema con el cloruro de metileno pues es que es muy volátil y es peligroso para el ser humano. Entonces, retirar todo el cloruro de metileno de la cafeína pues se convierte en un pequeño problema. En Colombia, por ejemplo, la descafeinización del café se hace utilizando acetato de etilo, ¿cierto? Se pone a remojar el café, por así decirlo, en acetato de etilo por 10 horas y luego entonces el café queda sin la cafeína. Por allá en 1970, en Alemania se dieron cuenta, y por casualidad, que el dióxido de carbono supercrítico era muy soluble, bueno, la cafeína era muy soluble en dióxido de carbono supercrítico. Entonces, la utilización de dióxido de carbono para descafeinar el café se volvió muy popular. De hecho, aquí en la fotografía a la derecha, pues vemos una columna de tamaño industrial. Ustedes ven las personas aquí abajo. Eso es simplemente un extractor de dióxido de carbono para la descafeinización del café, y básicamente el proceso es como se pinta en esta figura. Básicamente el café mojado verde, sin tostar, pues entra a esta columna, se le pasa dióxido de carbono, ¿cierto? Entonces se obtiene una corriente rica en cafeína y pues en CO2 que opera como solvente. Luego pues hay que retirarle el CO2 y eso se hace diluyendo la cafeína en agua. Entonces en esta columna se le pasa agua a la corriente de CO2, el CO2 entonces queda libre de la cafeína y se puede reutilizar en el proceso. Como le dije, entonces la utilidad de estos fluidos es que se pueden devolver fácilmente al proceso, entonces hace que el consumo de químicos pues sea muy baja, ¿no? Simplemente un make-up o una reposición pues continua del solvente. Y ya luego entonces pues tenemos una corriente cafeína-agua que se puede separar pues con ósmosis inversa, ¿cierto? Y se tiene entonces la cafeína y el agua que también se puede retornar al proceso. Digamos que es así como industrialmente se hace la descafeinización del café, pues en algunos lugares. Otra aplicación interesante de los fluidos supercríticos es para la producción de aerogeles. Los aerogeles básicamente son sustancias compuestas por aire, básicamente son aire. Aquí en esta viñeta ustedes leen que estas sustancias, en estos materiales, uno de los nuevos materiales que se están utilizando bastante, como por ejemplo para aislante térmico, sonoro, permiten o aguantan bastante peso, están compuestos casi que por aire, tienen una densidad muy bajita, como lo ven, la densidad es 3 miligramos por centímetro cúbico. Bueno, si le comparamos con la densidad del agua, pues la densidad del agua es 1000 miligramos por centímetro cúbico y pueden soportar hasta 1000 veces su peso. Entonces, se utiliza, por ejemplo, bueno, y son muy utilizados, se volvieron muy populares, por ejemplo, porque la NASA los empezó a utilizar como aislante en sus transbordadores espaciales. Como sabemos, el peso, cada kilogramo que se mande al espacio, pues cuenta, pues bueno, cuesta mucho. Si se reduce, entonces ese aislamiento que se requiere, pues evidentemente es una ventaja. ¿Cómo se fabrican entonces estos materiales? Pues básicamente los aerogeles son una red de óxido de silicio, ¿cierto? O vidrio, pues, por tener una referencia más clara. Básicamente se tiene una solución de sílice con unos precursores que hacen que se forme la red tetraédrica de la sílice, o una red tridimensional mejor, de la sílice. Se forma un gel y luego entonces se debe retirar ese solvente que permite la acomodación del óxido de silicio. Y quitar ese solvente pues se hace con dióxido de carbono supercrítico, entonces para obtener ese aerogel. Hay muchas empresas comerciales que venden ya aislantes térmicos y sonoros basados en esta tecnología,
o venden ya el material, pues como ustedes lo ven aquí, hay varias empresas, la mayoría en Estados Unidos y en Europa. También, si están interesados, pueden comprar pequeños muestras de esos materiales, pues para que lo, para que sienta ese aerogel y revise cómo su estructura y cómo se siente y cómo funciona, ¿no? Como ustedes vieron en la fotografía pasada, en una de las fotografías pasadas, pues se puede utilizar para aislante térmico. Si tenemos una llama y colocamos algo encima del aerogel, pues funciona como un aislante térmico bastante eficiente. De hecho, y como lo mencioné, se volvieron también muy populares porque la NASA los utilizaba en sus experimentos. De hecho, esto es una noticia de abril del 2021, donde el Perseverance, lo que se envió a Marte, pues parte del aislamiento de una de las misiones, que es para producir oxígeno, digamos, aquí mandaron esta estructura que se llama MOXIE, una unidad experimental que toma muestras del ambiente y genera oxígeno, pues el aislamiento que requiere o que se necesita o que utiliza esta unidad experimental, pues básicamente es un aerogel que se fabrica a partir del dióxido de carbono supercrítico o con ayuda del dióxido de carbono supercrítico. Otra aplicación importante o interesante, mejor, ahorita con la gran cantidad de licorerías artesanales o de cervecerías artesanales que hay en Colombia que se están fundando, es la utilización del extracto de lúpulo, ¿cierto? Pues como sabemos, el sabor amargo lo da los componentes del lúpulo, estas florecitas femeninas, ¿cierto? Se le hace una extracción y pues el extracto se utiliza para darle el sabor amargo y conferirle ciertos aromas a la cerveza. Todas estas especies, pues, bueno, hay diferentes variedades de lúpulo, ¿cierto? Y pues eso hace diferente cada cerveza. Pues la utilización de dióxido de carbono supercrítico, en este caso, pues permite obtener un extracto bastante limpio y bastante selectivo para entonces mezclarlo con la cerveza y pues darle esos sabores y aromas que tanto nos gustan, ¿no? Finalmente, creo que la última aplicación, y ya para cambiar la sustancia, podemos remitirnos a los reactores nucleares, en específico los reactores nucleares de alta eficiencia o de última generación. Aquí, con ayuda de esta figura, pues vamos a repasar más o menos cómo funciona un reactor nuclear. Básicamente, pues tenemos el núcleo reactor, que utiliza como combustible pues un material fisionable, ¿cierto? Puede ser uranio, torio, por ejemplo. Uranio se utilizaba, por ejemplo, en Chernobyl, ¿cierto? Y todos recordamos la catástrofe que ocurrió por allá en 1986, que pues por seguridad y por, bueno, algunos problemas de seguridad y por falta de capacitación de los operarios, pues ocurrió la explosión del reactor. Es básicamente entonces, pues en el reactor el material fisionable pues se divide, eso genera un aumento de la temperatura, entonces para aprovechar esa temperatura pues se utiliza agua, ¿cierto? Agua para enfriar o para hacer un intercambio con el núcleo reactor. Esa agua entonces se calienta a alta temperatura, produce un vapor y ese vapor entonces se utiliza para mover una turbina y pues esa turbina está conectada a un generador eléctrico pues que entonces se conecta al sistema eléctrico de los municipios o de los países y pues para aprovechar la energía eléctrica. Luego el agua entonces se condensa y vuelve entonces al proceso y ahí mantienen en ese ciclo termodinámico. Pues las últimas generaciones de reactores nucleares están basados en utilizar agua supercrítica como medio de refrigeración, no vapor, y eso hace entonces que aumente la eficiencia de 34 a 44%. Esto es un valor inmenso y bastante
aprovechable o bastante beneficioso para la industria de la generación de energía, y también una disminución de costo de capital en 30%, pues básicamente porque, como vimos, la densidad de un fluido supercrítico o la densidad del agua supercrítico, por ejemplo, está en el mismo orden de magnitud que la de un líquido o la del agua líquida. Entonces, pues, se requiere un tamaño mucho menor para los reactores, para su funcionamiento. Entonces, digamos que es muy beneficioso para esta industria utilizar un fluido supercrítico como medio de generación de electricidad. Bueno, entonces, pues ya pasando esas 4 aplicaciones como motivación, entonces hay muchas más, desde cromatografía, desde a escala de laboratorio. Uno puede utilizar fluidos supercríticos como una técnica de separación de compuestos, como se denomina cromatografía supercrítica, hasta ya aplicaciones comerciales, como lo vimos en la utilización en los reactores nucleares, también en la industria de tratamiento de aguas residuales, pasando, por ejemplo, con lo que les mencioné de la extracción supercrítica, extracción de componentes de interés comercial. Entonces hay muchísimas aplicaciones. Aquí nos centraremos en las, digamos, más, más comerciales a nivel internacional y que podemos aplicar en Colombia. Centrémonos inicialmente entonces en la utilización del dióxido de carbono. Entonces, de nuevo, el punto crítico del dióxido de carbono está alrededor, o es 73 atmósferas y 31.1 grados centígrados. Es relativamente fácil de alcanzar, ¿cierto? Es un producto no inflamable, ahí me perdonan la M, no es tóxico, es ambientalmente amigable, pues no estamos produciendo CO2, todos sabemos pues que bueno, cuando se produce, pues genera un problema en la capa de ozono, pero pues aquí no estamos generando CO2, sino que lo estamos utilizando. No tiene olor, no tiene sabor, tiene un bajo precio y es abundante, se puede conseguir muy fácilmente, se puede recuperar fácilmente en el proceso, ¿cierto? Entonces, estas propiedades pues lo hacen un solvente ideal como extraen esos componentes valiosos, pues, básicamente donde cargamos nuestra matriz de interés, pueden ser semillas, hojas, granos como el café, le hacemos pasar entonces dióxido de carbono, pues el dióxido de carbono supercrítico en este caso, pues va a extraer, va a hacer ciertos equilibrios o va a tener ciertos equilibrios con las sustancias que están presentes en la matriz vegetal. Como vimos, pues tiene una alta difusividad, entonces puede permear fácilmente las matrices, ¿cierto? Tiene una densidad similar a la del líquido, entonces pues tiene un gran poder de solvencia. Bueno, todas esas propiedades, como vimos, pues son muy útiles para extraer diferentes tipos de compuestos y se obtiene entonces, después de pasar el dióxido de carbono, pues se obtiene la combinación entre el dióxido de carbono y el extracto. Una particularidad es que el extracto pues está disuelto en el dióxido de carbono, pero separar el dióxido de carbono del extracto es relativamente fácil, porque simplemente si bajamos la presión, lo que va a ocurrir es que el dióxido de carbono se convierte en un gas, ¿cierto? Y nos va a dejar entonces el extracto en estado líquido. Entonces, esa separación se realiza muy fácil, simplemente en una parte del proceso disminuyendo la presión, y entonces ese gas o ese dióxido de carbono en estado gaseoso se recicla, ¿cierto? Y obtenemos entonces nuestro extracto casi que puro, sin trazas de solvente ni siquiera, sin trazas de CO2, porque básicamente se separa por diferencia de presión. En un esquema, aquí en este esquema de extracción, pues lo que notamos son los componentes, y si usted lo mira así rápidamente, se necesitan muy pocos equipos. Se necesita básicamente pues un cilindro de CO2 o algo, un contenedor de dióxido de carbono, un intercambiador de calor que nos permita bombear de una forma sencilla el dióxido de carbono para alcanzar el punto crítico o por encima del punto crítico. Entonces lo que uno hace regularmente, hay varias formas, regularmente el dióxido de carbono se enfría
hasta su estado líquido y luego se bombea para aumentar la presión. Luego que se aumenta la presión, entonces se le aumenta la temperatura por alcanzar condiciones por encima del punto crítico, y luego entonces ya el dióxido de carbono, bueno, aquí dicho sea de paso, esa temperatura pues se puede hacer fácilmente, por ejemplo, en un baño de agua, en un baño de aire, por ejemplo, manteniendo una temperatura por encima de 30 grados centígrados, 31.1 grados centígrados. Luego el dióxido de carbono entonces pasa por un extractor, que es ese recipiente que debe estar diseñado para operar a altas presiones, bueno, relativamente altas presiones, porque como vimos, la presión la presión crítica del CO2 es pues relativamente baja, muy alta comparada con lo que estamos acostumbrados, pero relativamente alta en procesos industriales, por ejemplo en la petroquímica. El dióxido de carbono entonces extrae el aceite o extrae los componentes de valor, y luego para separar el dióxido de carbono de los componentes pues se utiliza una válvula para despresurizar el sistema y pues que el dióxido de carbono supercrítico se convierta en un gas, ¿cierto? Y entonces los componentes de interés pues están en estado líquido, pues se recolectan en cualquier recipiente. Básicamente pues en el extractor se puede cargar, y como vimos, cualquier tipo de matriz vegetal, pues dependiendo de lo que nosotros necesitemos, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, cáscara de limón, aquí lo coloqué como para extraer cítricos, y variando temperatura y presión del dióxido de carbono, pues uno puede obtener diferentes fracciones, es decir, diferentes componentes. De hecho, pues, esto es una de las unidades experimentales que tenemos en la empresa para realizar experimentos a escala un poquito más grande de laboratorio. Básicamente lo que vemos aquí, y para compararlo con esta figura, es el intercambiador de calor. Este intercambiador de calor pues está alimentado por un chiller. Básicamente, como les dije, se requiere que el dióxido de carbono esté en estado líquido para bombearlo, ¿cierto? Entonces este chiller es el que disminuye la temperatura del dióxido de carbono que está en la pipa. Esta bomba, esta cosita amarilla que ustedes ven ahí, que estoy señalando, ¿sí? Básicamente es el que aumenta la presión del dióxido de carbono en estado líquido, y luego detrás en esta cámara, pues es un baño de aire donde el dióxido de carbono líquido se convierte, y a alta presión se convierte en dióxido de carbono supercrítico adentro de este recipiente o de esta cámara. Entonces también está un extractor donde uno carga la matriz vegetal, y pues finalmente aquí, si se alcanza a ver algo, básicamente está el recipiente o en últimas un tubo de ensayo donde se da la separación entre el dióxido de carbono gaseoso y los componentes de interés que están en estado líquido. Una de las, no inconvenientes, sino una de las dificultades del uso de dióxido de carbono para extraer diferentes tipos de materiales es que si vemos la estructura del dióxido de carbono, pues tiene 4 polos, es cuadrupular, ¿cierto? Pero no tiene momento dipolar neto cero, ¿cierto? Bueno, en última no es polar, entonces lo utilizamos básicamente, o es muy fácil para extraer componentes no polares. Grasas, por ejemplo. Si queremos extraer otro tipo de componentes, pues vamos a necesitar la ayuda de un cosolvente, que básicamente el que más se utiliza es etanol, ¿cierto? El etanol, como lo vemos aquí en la estructura, pues tiene no tiene momento dipolar neto, es polar, ¿cierto? Entonces, si se combina en pequeñas concentraciones con el dióxido de carbono, pues forma una mezcla supercrítica, ¿cierto? Y esa mezcla supercrítica entonces se puede utilizar para extraer diferentes tipos de componentes, en una variedad más amplia que utilizando dióxido de carbono supercrítico. A su vez, pues mejora entonces la eficiencia de extracción, porque extrae mucho más componentes más rápido y de diferente tipo, que también son aprovechables. Para la utilización de un cosolvente, pues básicamente eso se realiza simplemente utilizando otra bomba, ¿cierto? Se mezclan en línea porque son solubles, ¿cierto? El etanol se puede inyectar, por ejemplo, aquí en esta línea, y básicamente lo que tenemos de ahí para adelante, pues es una mezcla que se vuelve una mezcla supercrítica de etanol CO2, y
opera con el mismo principio, pasando por el extractor, y básicamente lo que vamos a tener aquí es la muestra líquida con una pequeña concentración de etanol, o con la concentración de etanol que hemos fijado, para luego entonces retirar ese etanol y tener nuestro extracto con una variedad más amplia de componentes. ¿Qué se puede extraer con dióxido de carbono supercrítico o con mezclas de mezclas etanol, dióxido de carbono supercrítico? Pues infinidad de cosas. Debemos recordar pues que obviamente la utilización del dióxido de carbono debe generar una ventaja competitiva, y esa ventaja competitiva pues está en el mercado, ¿cierto? Que sean productos con un valor alto en el mercado, porque si no pues se puede hacer con otra técnica. Bueno, dicho sea de paso, como ven, el manejo de altas presiones pues tiene cierta, aún no se ha masificado, ¿cierto? Entonces, los costos de los equipos son un poco elevados. Entonces, ese costo inicial de la utilización del dióxido de carbono, pues se debe pagar con el producto. Pero básicamente uno puede encontrar listas o artículos con varias páginas de estudios de diferentes tipos de componentes que se pueden, y diferentes tipos de matrices vegetales que se pueden tratar con dióxido de carbono para extraer diferentes compuestos. Aquí coloco 4 grandes, digamos, tipos de componentes. Están aceites esenciales. En esos aceites, pues lo interesante es extraer sabores, olores o pigmentos. Ahí leemos algunos componentes: gamma-terpineno, timol, carbacrol, fitoesteroles, por ejemplo. De hecho, los fitoesteroles disminuyen el colesterol en sangre. Bueno, se utilizan en la industria de fármacos, entre los que más se mueven en el mercado, pues están estos: beta-citosterol, campesterol y estigmasterol. De hecho, el estigmasterol, investigaciones recientes, y sobre todo en la industria de la caña de azúcar, pues se dieron cuenta que hay concentraciones interesantes de estigmasterol en el bagazo, ¿cierto? Después de extraer hacer la primera extracción de la caña, ¿cierto? Para crear una cera, y esa cera pues tiene concentraciones importantes de estigmasterol y se puede aislar pues para utilizarse en productos farmacéuticos. Carotenoides, que tienen pues una importante actividad antioxidante, y como sabemos, pues esos componentes antioxidantes se venden muy bien por ejemplo, en el mercado de las cremas antiedad, que tienen una pequeña concentración de antioxidante, y pues que básicamente ese es el costo del producto, ¿no? El antioxidante, y el resto son excipientes, pues que son acompañantes de la crema. De hecho, la obtención de antioxidantes naturales, pues va a reemplazar esos antioxidantes que vienen de la producción del petróleo. Esos antioxidantes que incluso si uno va a ver en los aceites comestibles, ahí aparece concentraciones de BHA o BHT, que son antioxidantes sintéticos. El BHA, el hidroxibutilanisol, y el BHT, el hidroxibutil-tolueno, creo que son los que se utilizan más comercialmente por ejemplo, para evitar que los aceites de cocina se dañen, ¿no? Entonces, si se pudiese reemplazar esos antioxidantes por antioxidantes naturales, pues sería bastante, bueno, nuestro cuerpo nos lo agradecería. Y finalmente, pues ácidos grasos, como lo mencionamos, los ácidos grasos pues son muy solubles en el dióxido de carbono, y pues es de interés obtener ácidos grasos esenciales, pues como ustedes lo leen, para evitar diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, entre ellos el omega 6, omega 9, ácidos grasos palmíticos tipo oleico, por ejemplo. De hecho, ustedes ven en la fotografía unas semillitas de sacha inchi, que se ha vuelto muy popular aquí en Colombia, porque el aceite de sacha inchi pues se vende muy bien en el mercado europeo, porque tiene altos contenidos de omega 6, creo. Sí, creo que es el omega 6, y se vende muy bien en el mercado europeo. Entonces, extraer de una forma limpia esos aceites
pues genera una ventaja bastante competitiva en Colombia. Bueno, ¿y por qué se volvió famoso el Sacha Inchi? Pues básicamente porque sirve como cultivo de reemplazo para los cultivos ilícitos, ¿no? Bueno, o no lícitos, en últimas. Interesante, estos que encontré ahora último, por ejemplo, el extracto del nimbo de la India, se ha estudiado como compuesto para evitar el cáncer, en particular el cáncer de colon, ¿cierto? Esto es una publicación pues del 2019 en donde se demuestra que el extracto del extracto obtenido del nimbo, de una hojita, es una hojita parecida aquí, como lo vemos en la fotografía, pues se puede utilizar para evitar cáncer. De hecho, pues hay productos, pocos, pero hay productos comerciales que básicamente venden los extractos extraídos con dióxido de carbono, y como ven, su valor pues es bastante elevado, ¿cierto? Casi que $200 el gramo, pues básicamente porque la forma como se extrae es bastante limpia, ¿cierto? Y pues su aplicación es importante. Otro interesante es, por ejemplo, la utilización del residuo de la uva, o el residuo, el residuo que queda en la fabricación del vino, que básicamente está compuesto por la cáscara y las semillas de la uva, ¿cierto? Pues como sabemos, la cantidad de antioxidantes que tiene la semilla y la cáscara de la uva es importante. Entonces se podría utilizar el dióxido de carbono supercrítico para extraer esos antioxidantes y pues utilizarlos en la formulación, como vemos, de productos comerciales. Les mencioné también el Sacha Inchi. Aquí el inconveniente, bueno, no el inconveniente, sino que la forma de aprovechar un fluido supercrítico, el dióxido de carbono supercrítico en particular, es para extraer el aceite que contiene la torta después de el primer prensado. Pues ¿cómo se hace el aceite? Pues básicamente tenemos la semilla, se prensa, ¿cierto? Se saca el aceite, pero pues la torta también puede quedar con un contenido importante de aceite, que la forma, digamos, más sencilla y limpia sería utilizar un dióxido de carbono y pues aumentar entonces la eficiencia de las plantas artesanales de producción de Sacha Inchi, y pues que genera entonces réditos económicos en su exportación. Otra matriz vegetal de interés, por ejemplo, y ahorita está muy de moda, es el cannabis. Hace poco salió la legislación o el decreto en donde la flor de cannabis sembrada en Colombia se puede exportar. Entonces, pues eso va a impulsar estos cultivos, ¿cierto? Y una forma pues de extraer el aceite del cannabis pues es con dióxido de carbono supercrítico, otro con etanol. Bueno, entraremos en detalle un poco más adelante. Nosotros reconocemos la flor bueno, yo la reconocí hasta casi 2 años atrás, reconocía la flor, la hojita, pero en realidad lo interesante del cannabis pues es la flor, es estos cogollitos que vemos, esas florecitas. De ahí entonces en su parte más externa pues se encuentran los aceites, o el aceite rico en cannabinoides, que es el de interés comercial. Reconocemos varias diferentes especies de cannabis también, pues Sativa indica y ruderalis. Es interesante pues que cada una de estas especies pues tiene diferente contenido de cannabinoides. Lo importante, o lo que se extrae, digamos, de la flor, pues son este tipo de compuestos: terpenos, aminoácidos, ácidos grasos, flavonoides, azúcares, y los más importantes pues cannabinoides, que hay una lista larga de cannabinoides que son de interés en la industria, ¿cierto? Entre los más conocidos, o los que reconocemos, son tetrahidrocannabinol, cannabidiol, THCA, que es el ácido tetrahidrocannabinólico, y el CBDA, pues, que es el ácido cannabidiólico. Como lo mencioné, pues hay diferentes variedades, ¿cierto? Se hacen mezclas de esas variedades, y pues dependiendo de cómo crezca
¿cierto? Pues esas variedades pues van a tener diferentes concentraciones y esas cannabinoides pues son, como de nuevo, son los de interés comercial. ¿Cómo se realiza la extracción? Un método pues es con dióxido de carbono supercrítico, otro método es con etanol. Básicamente el proceso es tal cual como se muestra en la diapositiva. Se tiene la flor molida, ¿cierto? Se puede descarboxilar. Descarboxilar básicamente es convertir los ácidos, los que vimos, THCA o CBDA, al CBD o al THC, ¿cierto? Simplemente por calentamiento. Qué pena, es que estoy viendo bastantes preguntas y eso me distrae un poco. Voy a colocar aquí, ya. Entonces, la flor, pues, como lo vimos en las diapositivas de extracción, se cargan en estos recipientes, ¿cierto? Se les hace pasar dióxido de carbono, se pueden recuperar algunos terpenos, pero en últimas, pues, se obtiene un aceite de amplio espectro, pues, que tiene todos los cannabinoides. Aquí estamos hablando de una concentración de aceite, de cannabinoides en el aceite mejor, de casi el 50%. Se extraen otros componentes que no son de interés comercial, por ejemplo, grasas, ceras, y hay que hacer una separación o una purificación mejor. La primera purificación se denomina winterización. No sé si está bien traducido, pero básicamente es mezclar el aceite con etanol a una baja temperatura, cristalizar las ceras, los lípidos, y realizar una filtración. De ahí se obtiene entonces un aceite con una concentración alrededor de 75% de cannabinoides. Se realiza una evaporación para recuperar el solvente y entonces se obtiene un extracto, puede ser con terpenos o sin terpenos, pero con concentración alrededor del 80-90%. Si se quiere hacer una mayor separación, por ejemplo, para producir cristales, pues se puede hacer una destilación y luego una destilación molecular o una cristalización. Entre las ventajas de utilizar dióxido de carbono supercrítico está la selectividad o la variedad de extractos que se pueden obtener a diferentes presiones y temperaturas. Ustedes ven, por ejemplo, aquí la apariencia de diferentes extractos en función del tiempo y en función de la presión y de la temperatura. Bueno, aquí está en función de la temperatura y la presión, aquí en función del tiempo de extracción. Como observan, los primeros extractos pues son un poco más pálidos, ¿cierto? Amarillo pálido, y luego uno va extrayendo algunas ceras, por ejemplo, y se vuelve pues en últimas una resina, un aceite bastante oscuro. Todos tienen diferentes concentraciones de cannabinoides diferentes y pues ya es decisión, digamos, de los productos que se quieren comercializar, pues qué condiciones de operación utilizar. A diferencia de otras técnicas, pues el cambio en la solubilidad o el cambio de la densidad del dióxido de carbono, como ven variando presión y temperatura, pues entonces permite obtener diferentes tipos de extractos. Ya si queremos comparar, por ejemplo, otra técnica para extraer aceites de la flor de cannabis, uno de los más populares también, junto con el dióxido de carbono, pues es la utilización de etanol. La flor se seca y se cura, por ejemplo, se obtiene se realiza una extracción a temperatura ambiente o criogénico, por debajo de menos 40 grados centígrados se puede hacer la extracción, y básicamente es mezclar la flor con el solvente, con el etanol, ¿cierto? Luego hay que retirar la clorofila, dado el caso que se haga a temperatura ambiente utilizando carbón activado. Luego se filtra, se evapora, ¿cierto? Se evapora el solvente, se obtiene entonces un aceite crudo que se puede descarboxilar. Descarboxilar de nuevo es pasar de los ácidos a los componentes como se necesitan, ¿cierto? Pueden recuperar terpenos, se puede hacer una
destilación molecular para separar, por ejemplo, el THC del CBD, y finalmente, pues, los productos se pueden formular en diferentes productos comerciales. Este es básicamente el diagrama de proceso, o bueno, los equipos que se utilizan en la utilización de etanol como solvente. Básicamente la flor y el solvente se mezclan, ¿cierto? Durante cierto tiempo, alrededor de 1 hora, se realiza la extracción, se separa la biomasa del solvente, luego el solvente se puede retirar, o mejor se filtra primero, luego se evapora el solvente, el etanol, por un equipo de destilación de capa, ¿cierto? De capa fina, por ejemplo. Luego se descarboxila ese extracto, luego se hace una destilación molecular para separar los componentes y para recuperar terpenos, para separar los componentes más pesados de los más ligeros, y finalmente pues se realiza una cristalización para obtener cristales puros, utilizando isopentano, por ejemplo, como solvente en la cristalización. Como lo mencioné, hay dos tipos de extracción con etanol. Una es criogénica, que se hace a temperaturas por debajo de menos 40 grados, y la otra se puede hacer a temperatura ambiente. Dentro de las ventajas de la extracción con etanol criogénico a menos 40 grados es que pues se mejora la selectividad, ya no se extraen, por ejemplo, grasas, no se extrae clorofilas, ¿cierto? O sea, se requiere menos postprocesamiento en la purificación. Sin embargo, los rendimientos son bajos y los equipos pues son elevados, incluso la operación, porque se requiere una muy baja temperatura. En cuanto a la temperatura ambiente, pues la extracción es más rápido, ¿cierto? Pues la temperatura aumenta la solubilidad, los equipos son de bajo costo, se obtiene una gran cantidad de sustancias de la flor, pero pues los que están, esos altos rendimientos pues conllevan una baja selectividad, ¿cierto? Entonces se requiere más procesamiento, más postprocesamiento, más equipos de separación para purificar el extracto. Aquí vemos una fotografía de uno de los equipos utilizados en el proceso de extracción con etanol. Básicamente aquí se mezcla el etanol con la flor, ¿cierto? Se realiza la extracción, luego se realiza la separación en una centrífuga, luego se recupera el etanol, ¿cierto? Por evaporación. Bueno, se filtra inicialmente la mezcla de etanol con la biomasa, luego se recupera el etanol y se separa entonces el extracto mediante una destilación molecular. Básicamente lo que muestro aquí es para que se den cuenta que pues ya hay equipos comerciales que manejan ambas tecnologías, ¿no? Se puede hacer entonces una comparación a grandes rasgos de lo que se obtiene en ambos productos, ¿cierto? En los productos comerciales, por ejemplo, en estas cápsulas que tienen CBD, que tienen un precio pues, de $65 el tarrito, se siente, o bueno, en el consumidor en algunas partes del mundo prefiere el CBD extraído o utilizando dióxido de carbono, pues por los beneficios que hemos mencionado. Una de las desventajas de utilizar etanol, por ejemplo, es que uno extrae pues más cosas, ¿cierto? Es menos selectivo y pues los procesos de purificación van a ser mayores, pues disminuyendo la calidad del producto final. De hecho, en esta fotografía uno observa el aceite extraído con dióxido de carbono y con etanol. Básicamente, pues tiene una diferencia, este se ve más cristalino que este. Dependiendo de la aplicación final, ¿cierto? Las empresas decidirán cuál de las dos tecnologías utilizar, o si tienen ambas tecnologías para diferentes líneas o para diferentes productos. En costos,
Como lo mencioné, la utilización de dióxido de carbono pues tiene un valor inicial elevado en equipos, pues precisamente por las presiones que se deben manejar, ¿cierto? Entonces, la línea verde, como ustedes ven, es la extracción con dióxido de carbono o el flujo de costo acumulado, digamos, de utilización de dióxido de carbono, y la línea naranja es la utilización o el costo acumulado de utilización de etanol. Pues el primer año o el primer mes de operación, los primeros meses de operación, el primer mes, el costo de los equipos de etanol pues son bastante bajos comparados con con los equipos que se requieren para extraer con dióxido de carbono, pero pues el costo acumulado en cuestión de un año, por ejemplo, bueno, en cuestión de casi 7 meses, lo sobrepasa la utilización de etanol, básicamente pues porque se requiere un consumible un poco costoso, que es un poquito más difícil de recuperar, y también los costos que están asociados al manejo, digamos, de los residuos que se pueden generar. Estos costos pues están para una capacidad de 10 toneladas día de biomasa, que alrededor de 4.2 millones de dólares cuesta un equipo para extraer con dióxido de carbono, y alrededor de 2.5 el de etanol. Uno también entonces podría comparar las ventajas y las ventajas y desventajas del CO2 versus etanol en recuperación de cannabinoides, de solvente. Bueno, ahí hay muchos ítems que uno podría tocar, pero básicamente los más importantes a mi criterio es que en cuanto la biomasa que se genera, la biomasa gastada, es decir, uno de los subproductos de la utilización del etanol, pues básicamente va a ser una flor que está mojada, o bueno, esto va a tener etanol, ¿cierto? Entonces, la recuperación de ese etanol y el manejo de esa flor va a ser un poquito dispendioso, ¿cierto? En cambio, la utilización de dióxido de carbono, pues va a generar una biomasa que es limpia e incluso fuente de aminoácidos. Los costos, por ejemplo, bueno, ya vimos los costos iniciales de inversión, pues son muy altos del CO2, de dióxido de carbono, ¿cierto? Un poco más bajos, pero si comparamos las curvas, pues nos damos cuenta que al término de unos meses los costos de utilización de etanol son un poco más altos. Finalmente, en cuanto al medio ambiente, ¿cierto? Hay una huella de carbono un poco mayor para disminuir la temperatura, ¿cierto? Hasta menos 40 grados centígrados. La utilización de etanol, por ejemplo, bueno, la utilización de etanol en su fabricación, pues, comparado con el dióxido de carbono, pues, al parecer, en cuanto al impacto al medio ambiente, es un poquito mayor la utilización de etanol que el dióxido de carbono. Bueno, pasemos ya a otra aplicación interesante y potencial en los alimentos de la utilización del dióxido de carbono, y es la deshidratación. El método convencional de deshidratación de alimentos, y esto se da mucho en Europa y en Norteamérica, pues por las estaciones se requiere que las frutas que se alcancen a cosechar, pues mantengan un tiempo de vida alto, ¿cierto? Entonces lo que se hace es deshidratar los alimentos y pues guardarlos en refrigeración, ¿cierto? Entonces una de las técnicas a nivel comercial más utilizadas pues es la liofilización. ¿De qué se trata la liofilización? Es que pues básicamente todas las frutas están compuestas casi que el 90% de agua, ¿cierto? Hay que retirarles ese agua de una forma que no se dañe la estructura de la fruta ni los componentes pues valiosos que uno con los que uno se quiere alimentar, ¿cierto? Entonces lo que se hace es congelar las frutas, ¿cierto? Como ustedes lo ven en el diagrama de fases, pues paso de un producto fresco a 25 o 30 grados centígrados, tengo que congelarlo a presión ambiente, ¿cierto? Ese tiempo de congelamiento, de pasar de líquido a sólido, pues es harto, así 10 horas se demora. Luego entonces tengo que bajar la presión, se baja la presión básicamente para luego convertir ese hielo
el hielo en vapor. Entonces retirar esa agua en esta forma de cambio, que es sublimación, pasar de estado sólido a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Eso se hace desde menos 40 grados centígrados a 20 grados centígrados, simplemente a esa presión, luego se despresuriza, ¿cierto? Y se obtiene entonces ese producto liofilizado, ese producto seco. Ahí vemos que todo ese proceso demora alrededor de 34 horas hasta obtener el producto final, ¿cierto? Bueno, lo que se ha propuesto en Holanda es básicamente retirar esa agua utilizando dióxido de carbono. En últimas es extraer agua de frutas, ¿cierto? Pues como se componen básicamente las frutas de agua, pues lo que va a hacer el dióxido de carbono es solubilizarse poco en agua y retirar esa agua. Básicamente entonces el esquema es el mismo. Se tiene un recipiente donde se carga el vegetal o la fruta, ¿cierto? Y un recipiente paralelo que tiene una sustancia que absorbe el agua. Entonces el dióxido de carbono va solubilizando el agua de los productos, luego el dióxido de carbono entra a un lecho que tiene ese componente que absorbe el agua, lo deja libre de agua, entonces es un proceso cíclico que permite entonces, sin disminuir la temperatura, que es lo que más cuesta, disminuir la temperatura en cuanto a tiempo y pues dinero, ¿cierto? Se puede hacer a temperatura ambiente o a temperatura pues por encima del punto crítico del CO2, que como lo recordemos es 31.1 grados centígrados, se puede hacer de una forma relativamente más rápida. Ya estos tiempos de extracción están alrededor de 8 o 6 horas, pues comparadas con las 48 horas que requiere el proceso de liofilización, pues es potencialmente más atractivo. Las ventajas de la utilización de dióxido de carbono es que inactiva algunos microorganismos, pues el consumo energético es menor porque no se requieren temperaturas muy bajas e incrementa pues el tiempo de vida del alimento. Ahora pasemos a la otra sustancia de interés, que es el agua. Bueno, para el agua, y como lo vimos en el diagrama de fases por allá en el principio de las diapositivas, pues tiene un punto crítico elevado comparado, por ejemplo, con el del CO2, 370 grados y 217 atmósferas más o menos. Pero esas condiciones, entonces, las propiedades del agua cambian drásticamente, como lo vamos a observar en estas figuras. Básicamente la densidad disminuye cerca al punto crítico de manera abrupta, ¿cierto? El producto iónico del agua, es decir, la cantidad de iones de hidrónio y OH- que hay en solución o en el agua, pues también disminuye y pues encontrando aquí un máximo cerca al punto crítico, y eso es bastante interesante para reacciones en agua. Y la viscosidad pues sí disminuye bastante, eso hace que el proceso bueno, consuma menos energía o sea más fácil de mover el agua a esas condiciones. Dentro de las dos grandes utilidades del agua como fluido supercrítico está la oxidación supercrítica, es decir, la utilización del agua como medio para destruir o para oxidar sustancias orgánicas. Entre esas sustancias, como se observa en la fotografía, pues esto es un lodo de una planta de tratamiento de aguas residuales. Luego del proceso de oxidación supercrítica, pues se obtiene un agua de una fácil disposición que se puede vertir por el alcantarillado de una forma pues sin ningún tratamiento adicional, y permite una separación de sólidos pues que se puede utilizar como, por ejemplo, como abono. Y otro tema importante de la utilización del agua es el tratamiento hidrotérmico y su uso para reacciones de hidrólisis, ¿cierto? Y para aprovechar entonces, por ejemplo, subproductos agroindustriales y la generación de productos de alto valor agregado. Básicamente, más adelante veremos cómo se pueden utilizar esos subproductos agroindustriales utilizando agua.
¿Cómo es el proceso de oxidación supercrítica? Bueno, se tiene un residuo orgánico y un agente oxidante, que puede ser oxígeno, peróxido de hidrógeno, por ejemplo, incluso aire, ¿cierto? Se tienen que mezclar a alta presión. Bueno, se debe aumentar primero la presión de los fluidos, luego se debe aumentar la temperatura, pues eso se hace en una cámara para aumentar la temperatura de los reactivos, ¿cierto? Se precalienta entonces el agente oxidante para llegar cerca al punto crítico y el residuo orgánico también. Luego se mezcla entonces en un reactor. Aquí se dan entonces las reacciones de oxidación. Básicamente la materia orgánica se transforma en dióxido de carbono y agua en tiempos muy cortos de reacción, porque como vimos, como las condiciones del agua cambian, entonces es un medio eficiente para las reacciones donde no hay limitaciones de transferencia de masa, porque todo es soluble, básicamente. Los aceites son solubles, los gases son solubles, entonces eso genera un medio muy eficiente que requiere cortos tiempos de reacción para hacer esa mineralización, esa oxidación de sustancias. Luego entonces la mezcla reactiva se enfría en un intercambiador de calor, ¿cierto? Y luego pues la presión se disminuye utilizando el mismo concepto de la separación del dióxido de carbono del extracto, utilizando básicamente una válvula, ¿cierto? Y se tiene entonces, como vimos en la fotografía pasada, pues una sustancia pues que ya está tratada, ¿cierto? Y que es de fácil disposición. Los productos de la reacción, entonces, el carbono de la sustancia se convierte a CO2, el nitrógeno a nitrógeno molecular, muy bajo en óxidos de nitrógeno, que es una ventaja, porque a pesar de que la temperatura es relativamente más baja que los procesos de combustión, pues no se dan. El hidrógeno se convierte a agua y los heteroátomos como el cloro pues se convierten en sus respectivos ácidos, ¿cierto? Entre las ventajas pues es que está, como lo mencioné, el mezclado ocurre muy rápido porque no hay limitaciones de transferencia de masa. Los sólidos y los sólidos son insolubles, que eso me permite entonces separarlo más adelante. Hay cortos tiempos de reacción, perdón. Digamos que el tiempo máximo para destruir una sustancia peligrosa está en minutos, 1 o 1,5 minutos, es bastante baja, y las conversiones son bastante elevadas, casi que convierto completamente la materia orgánica en dióxido de carbono y agua. Dentro de las investigaciones más recientes, para aumentar la eficiencia, sobre todo en la operación y para disminuir el consumo de agente oxidante, se está estudiando ahorita la producción de llamas hidrotérmicas. Las llamas hidrotérmicas, pues básicamente pues como su nombre lo indica, una llama que se genera en un espacio contenido que tiene agua y el combustible, que en este caso es la materia orgánica, y básicamente pues es poner en contacto el oxidante y el agua con el combustible, o básicamente el agua con la materia orgánica, se mezclan y pues después de una temperatura se alcanza la ignición, ¿cierto? Producto pues de la combustión del material orgánico, y pues esa llama se estabiliza alimentando pues continuamente el oxidante, que puede ser oxígeno, aire o peróxido de hidrógeno, en el recinto, y pues ya estos tiempos de reacción se convierten desde segundos a microsegundos, ¿no? Es mucho más, la reacción es mucho más rápida. Incluso aquí yo creo que tengo un video de la Universidad Federal de Zúrich. Bueno, primero veamos las fotografías, más o menos cómo se ve la ignición y cómo se observa la estabilización. Esto es una celda pues diseñada para aguantar esas presiones y esa temperatura. Recordemos que tienen que ser presiones y temperaturas por encima del punto crítico del agua. Aquí, discúlpenme, coloco de una vez el puntero y solamente que se ve muy ligeramente, se ve cómo se forma la llama hidrotérmica. Esto es el video que hace poco subió un grupo de investigación de una universidad en Zúrich,
Es bastante interesante. Aquí vemos, o solamente para que usted lo note, por aquí entran el oxidante y el combustible, que puede ser cualquier material orgánico, ¿cierto? Y el flujo va hacia abajo. Vamos a observar en cierto tiempo, pues, cómo se genera esa llama y cómo se mantiene esa combustión. Entonces ahí se observa precisamente cómo se mantiene esa llama hidrotérmica que se llama en agua en esta celda visual, que es bastante interesante en términos de eficiencia, ¿no? Digamos que los retos están en el diseño del reactor, ¿cierto? Y la escalabilidad, aunque ya hay pues bastantes avances en reactores pilotos para la utilización de esta tecnología, producir llamas en agua. Una de las ventajas también entonces de la utilización del dióxido de carbono es el aprovechamiento, perdón, del agua supercrítica, es el aprovechamiento de la energía que se genera en la combustión. Como podemos suponer, esas reacciones de combustión pues son exotérmicas, ¿cierto? Entonces se puede diseñar un reactor de alta presión como un intercambiador. Entonces, digamos que la energía que se genera durante la combustión se puede aprovechar para calentar otro fluido, ¿cierto? Y ese fluido, entonces, agua, por ejemplo, se puede utilizar o se puede integrar energéticamente en una planta de producción de energía, o simplemente generar vapor, ¿cierto? Y utilizar en una compañía que utiliza vapor, pues aprovechar esa energía en exceso que se genera en la reacción. Así es como se observa a grandes rasgos el proceso de oxidación con agua supercrítica. Se requieren, como ven, pocos equipos, bombas de alta presión para aumentar la temperatura, un compresor o otra bomba, por ejemplo, si se quiere utilizar un oxidante líquido, compresor para mover aire u oxígeno, si se requiere como oxidante, y otra bomba, digamos, para entonces aprovechar la energía de la reacción. Ya como vimos, pues el residuo tratado básicamente se despresuriza y pues se separan diferentes los subproductos que básicamente van a ser sólidos y el gaseoso que va a ser el subproducto de la reacción, que es el dióxido de carbono. El agua supercrítica entonces se ha venido utilizando en diferentes productos peligrosos, entre ellos están pues aguas residuales. Hay una planta en Irlanda que utiliza agua supercrítica para tratar las aguas residuales domésticas, para productos radioactivos, por ejemplo, gases o productos químicos nocivos, como armas químicas, y para tratamiento de PCBs, bifenilos policlorados. Los bifenilos policlorados pues son sustancias que se utilizaron en transformadores eléctricos, ¿cierto? Y que son peligrosos para el ser humano y son de difícil manipulación. Entonces una técnica pues ventajosa o fácilmente utilizable pues es la utilización de oxidación en agua supercrítica. Bueno, dicho sea de paso, pues es así como vemos un PCB. Esa es la estructura, dos anillos de fenilo unidos, ¿cierto? Y en estos enlaces o en los carbonos de los anillos, pues se encuentran diferentes átomos de cloro, ¿cierto? Hay diferentes tipos de bifenilos policlorados en cuanto a cantidad y posición de esos cloros, y pues dependiendo de eso se encuentra su peligrosidad o su toxicidad. Este, por ejemplo, es el 3,3', 4,4', 5,5' hexaclorodifenilo, pues hexa, pues porque tiene 6 cloros, ¿cierto? Y se encuentran las posiciones, pues que ustedes ven ahí, 3', 4', 5' y 3, 4 y 5. Eso es, digamos, si hacemos una compilación de los posibles bifenilos policlorados, pues vamos a encontrar alrededor de 209 congéneres, de los cuales 130 se utilizaron como productos comerciales.
En una investigación realizada aquí en Colombia por un grupo de investigación de la Universidad del Valle, pues del cual hice parte, se trataron aceites dieléctricos contaminados con PCBs, hasta con 20.000 partes por millón de PCBs, una cantidad muy grande de aceite. Bueno, dicho de paso, nunca aclaré por qué se utilizaron los PCBs. Básicamente se utilizaron en los aceites de transformador por su elevada constante dieléctrica, entonces eso permitía primero, pues enfriar el transformador, y segundo, pues para aislar los campos magnéticos que se producían en el transformador. Entonces los PCB se utilizaron como formulación de esos aceites y luego se dieron cuenta, luego de una década de utilización, pues que los PCBs eran tóxicos, mutagénicos, posiblemente cancerígenos. Entonces, pues en el convenio de Estocolmo, por allá firmado en el 2001, pues todos los países deben recoger todos los aceites contaminados con PCBs y destruirlos de una forma ambientalmente racional. Una de las formas de destruirlos es la incineración, pero en Latinoamérica, bueno, solo hay plantas especializadas de incineración de estos productos en Europa y en Estados Unidos, y pues la logística, digamos, de mandar esos PCBs o esos aceites contaminados con PCBs, pues es un poco complicada para Latinoamérica. Se propuso entonces la utilización de agua para tratar esos aceites contaminados. El proceso, como lo mostramos en una diapositiva, por allá es sencillo, simplemente el aceite se bombea a alta presión, se mezcla con el agua y con un oxidante, y al final, luego de la reacción, que dura alrededor de 30 segundos, en este caso, a 500 grados centígrados, pues se obtiene un efluente que no tiene PCBs y que no es ecotóxico. Incluso aquí se observan un cromatograma, o básicamente el análisis químico del efluente obtenido. Como ustedes ven en esta figura superior, pues esto básicamente es una ilustración donde cada pico nos dice que hay cierto PCB de los 209 que mencionamos. Este aceite está contaminado con 120 partes por millón, que es el que se encuentra aquí. Luego de ingresar al proceso, pues esta muestra tiene, evidentemente no es por dilución, evidentemente los picos de los PCBs se disminuyen al máximo, casi que ruido hay, ¿cierto? Evidentemente, pues para hacer este análisis está relacionados con la muestra inicial, entonces las eficiencias de destrucción de PCBs se tienen alrededor o se alcanzan conversiones del 99.9%, que pues se genera un efluente que no es ecotóxico y que se puede disponer. Pues tiene algunos componentes biodegradables, pero pues se puede disponer sin problema. Con la compañía entonces se construyó esta planta, ¿cierto? Pues fue un esfuerzo del grupo de investigación, y de Didacontrol participó en la construcción de esa planta, que pues es única en Latinoamérica, la primera planta de oxidación supercrítica en Latinoamérica. Otros procesos, por ejemplo, de utilización del agua, que bajo este mismo concepto de oxidación, hay una planta en España que trata lodos de aguas residuales. Dicho sea paso, pues esta es como lo que muestran ellos en su página de internet, cómo la planta se alimenta de un lodo, ¿cierto? Y se obtiene este producto, que es básicamente agua translúcida y una pequeña cantidad de sales. Esta planta se construyó hace 3 años, pues es una planta piloto para demostrar la tecnología, y pues hubo un esfuerzo bastante grande que hizo la comunidad europea, pues para tener diferentes tecnologías para tratar estos tipos de residuos. En el mundo, pues creo que la planta más grande de oxidación en agua supercrítica es esta que se encuentra en Kentucky, que es para la destrucción de agentes nerviosos, de armas militares, sarín y gas mostaza. Inició operaciones el año pasado. Se seleccionó esta tecnología básicamente porque se alcanzan altas eficiencias de destrucción de este tipo de componentes, y básicamente se utiliza para destruir el interior o los componentes que están en el interior de los proyectiles.
los proyectiles, pues lo que hay es agentes nerviosos como gas mostaza, por ejemplo, en diferentes formalidades, digamos, en diferentes tipos de armamento. Lo curioso, o bueno, lo interesante de la planta es que además de utilizar agua supercrítica, ¿cierto? Pues toda la manipulación de estos proyectiles es automático con robots que pues hacen el desarme y luego la separación del agente nervioso o del agente químico para luego pasarlo entonces a la planta de tratamiento con agua supercrítica. Otra interesante fue un proyecto de la Universidad de Duke, Missouri, para el tratamiento de residuos humanos y fue soportado por la Fundación de Melinda y Bill Gates se trató de llevar sistemas de sanitación móviles a regiones de África donde no hay alcantarillado. Entonces se montó un proceso de oxidación en agua supercrítica para llevar contenedores con ese proceso y pues tratar residuos humanos y producir agua que pues fácilmente con otro proceso se puede potabilizar y pues alimentar que sirva a la población. Un contenedor de estos básicamente pues tiene los pequeños equipos los pocos equipos que se necesitan, que básicamente es un compresor y una bomba, ¿cierto? Sistemas de calentamiento y pues un contenedor de 40 pies, por ejemplo, puede servir para una comunidad de 6.000 habitantes. Entonces, la utilización de estos sistemas pues ya está más que demostrado para tratar residuos. Finalmente, pues como parte de nuestros proyectos de investigación y de desarrollo y de proponer estas tecnologías a la industria, construimos una planta y con ayuda del SENA y fondos de Colciencia, perdón, fondos del SENA y con la ayuda de Colciencias pudimos construir una planta piloto de tratamiento con agua SUPI supercrítica para residuos y para tratamiento de biomasa. Entonces, básicamente es un diagrama de flujo de la planta que construimos. Ahorita vamos a ver un par de fotografías de la planta. Básicamente, pues tiene la misma línea de materiales de lo que se ha mencionado, un producto orgánico, que en nuestro caso particular vamos a tratar vinasa como primer ejemplo. Se utiliza un oxidante orgánico que puede ser, un oxidante gaseoso que puede ser aire o oxígeno, y agua deionizada se utiliza para como sistema de enfriamiento. Entonces básicamente lo que ocurre en la reacción fue lo que vimos, se combina el material orgánico con el agente oxidante, ocurre la reacción. Esas reacciones son exotérmicas, tenemos un reactor donde se pueden separar unos sólidos y la energía de la reacción pues la utilizamos como medio de calentamiento de otro fluido y pues ese fluido podemos determinar su temperatura y qué tan valioso es para la industria. Finalmente entonces la salida del reactor pues es un producto gaseoso que básicamente va a ser dióxido de carbono y productos líquidos que pues después del tratamiento del material orgánico se pueden disponer sin problema. Otra cosa que se puede hacer en la planta es el tratamiento, como lo mencioné, de biomasa, y moviendo un par de válvulas, pues nuestro equipo funciona para tratar biomasa para hacer reacciones de hidrólisis, por ejemplo. Entonces, agua se alimenta a la bomba, se calienta el agua por encima del punto crítico o cerca del punto crítico, y una biomasa que está cargada en un reactor, pues se le hace pasar agua para que ocurran las reacciones y se obtiene entonces un producto, se enfría, se obtiene un producto líquido pues para investigar qué componentes tiene. En últimas, y como veremos más adelante, pues ese producto líquido está rico en, por ejemplo, azúcares que pueden fermentarse, que pueden utilizarse como precursor para otro tipo de componentes de interés industrial. Así es como se ve nuestra planta en su modelo 3D. Nosotros iniciamos desde el diseño y pasamos por la construcción hasta la puesta en punto y operación.
así se ve más o menos la planta de ese tamaño. Pues tiene los diferentes componentes, tiene la bomba, que es esencial, calentadores eléctricos, pues para aumentar la temperatura del agua, y pues el resto de tubería por donde ocurre un reactor tubular, por ejemplo, un intercambiador de coraza y un solo tubo, en un solo paso, para aprovechar la energía de la reacción. Y aquí finalmente entonces se obtiene el producto líquido, pues ya tratado. Dentro de los experimentos que se han realizado, y uno de los de interés particular es las zonas vinazas. Las vinazas, pues como ustedes lo reconocerán, es uno de los principales inconvenientes en la producción de etanol. Aunque se utilizan ese subproducto, esas vinazas se utilizan como abono, pues algunas ocasiones del año, pues hay sobrante de vinaza que pues habría que utilizar, ¿cierto? De otra forma, o que no se puede utilizar, digamos, en los cultivos. Entonces, siempre está el interés de tener un tratamiento de este tipo de productos que pues salen de la parte baja de la columna de destilación, y que no tiene tanto interés comercial, pero se debe tratar porque tiene una concentración de carga orgánica alta, ¿cierto? De hecho, una vinaza diluida, bueno, una vinaza concentrada puede tener hasta 50.000 partes por millón, y recordemos que pues, la resolución ambiental dice que los residuos industriales pues deben tener una concentración de carga orgánica bastante más baja que esto. Entonces hay una necesidad de tratar esas vinazas pues para obtener un efluente que se pueda vertir al río, ¿no? Utilizando entonces nuestra planta, se hicieron varios experimentos. Ustedes observan aquí la comparación física de la vinaza o del producto que ingresa y el producto o el efluente al final que se obtiene. Un efluente pues transparente que tiene una concentración muy baja de orgánicos, entre 50 y 200 partes por millón, es decir, que se puede disponer sin problema en cuerpos de agua. Otra de las cosas que puede hacer en nuestra planta pues es tratamiento o hidrólisis, ¿cierto? Aquí hay que tener en cuenta la constante ionización del agua, o por qué se utiliza el agua como medio para hacer ese tipo de reacciones, y es básicamente porque cerca al punto crítico pues se alcanza un máximo de iones hidronio e iones hidroxilo, que permiten entonces fundamentar o acelerar reacciones de hidrólisis. Esos iones entonces pues participan en diferentes tipos de reacciones y se pueden entonces obtener diferentes, dependiendo por ejemplo, de biomasa o diferentes tipos de precursores, se pueden obtener diferentes productos de interés. Básicamente nosotros estamos interesados en biomasa, sobre todo en el bagazo y en residuos de la palma aceitera, que son las fibras de los racimos vacíos de la palma aceitera. Básicamente pues todas las sustancias lignocelulósicas están compuestos por cadenas de azúcares, hemicelulosa, celulosa y lignina, y la idea entonces pues es tratar de cortar esos polímeros pues para generar diferentes productos. Incluso hay una planta bastante interesante que ha ganado bastantes premios en Estados Unidos por la concepción de generar productos químicos plataforma para la industria, utilizando únicamente agua como reactivo. Ellos tienen diferentes líneas de productos que tienen aplicaciones pues comerciales, celulosa por ejemplo para productos cosméticos, en alimentos, y pues polímeros por ejemplo para la fabricación de plásticos. Uno de los componentes pues más buscados, digamos, por los grupos de investigación es fraccionar la celulosa para producir este componente, que es el hidroximetilfurfural, que tiene un valor importante, casi $2.000 el kilogramo, y que es precursor para la producción, por ejemplo, de botellas plásticas biodegradables. Pues se utiliza como precursor bueno, se puede sustituir por uno de los componentes derivados del petróleo, y este componente pues es el precursor, y pues hace que las botellas tarden menos en biodegradarse. En últimas, esta es como una diapositiva bastante bonita que tiene la página web de esa biorefinería. Es un concepto de una planta que básicamente trata residuos
de biomasa, ¿cierto? De diferentes procesos agroindustriales, ¿cierto? Que no compiten obviamente con la alimentación, utilizan agua únicamente como reactivo para producir este tipo de compuestos, glucosa, ácido acético, fructosa, azúcares pues en forma de polímeros, y esos pues son junto con otras compañías pues producen estos componentes pues que se utilizan para diferentes tipos de productos ya comerciales. Aquí muestro por último los experimentos o el avance que hemos realizado en este tema. Hemos tratado, por ejemplo, biomasa del bagazo, o el bagazo, biomasa de la caña de azúcar después de la extracción inicial, y como les mencioné, los racimos vacíos de la palma aceitera. Entonces, hemos realizado experimentos de hidrólisis para obtener este fluente. Básicamente, es un efluente líquido que tiene concentración alta de azúcares, y esos azúcares pues se pueden fermentar o se pueden tratar de diferentes formas pues para producir productos químicos plataforma. Y el producto sólido que queda después de la hidrólisis pues se observa de esta manera. Debe ser lignina que no se solubilizó, ¿cierto? Y pues tendrá otras aplicaciones. Bueno, básicamente eso era lo que les quería mostrar en esta hora y media de lo que se puede aplicar en la industria colombiana, ¿cierto? Qué es lo que se está haciendo en términos generales alrededor del mundo y cómo se ha aplicado esta tecnología de fluidos supercríticos. Que tengo un par más de diapositivas pues, relacionadas con la empresa y lo que hemos hecho en estos casi 11 años. Hemos fabricado diferentes plantas para diversas aplicaciones. Aquí, por ejemplo, ustedes ven una planta de bioreacción, de fermentación, ¿cierto? Bueno, bioreacción mejor. Una planta continua de bioreacción. Una planta de destilación, por ejemplo, por ahí está la columna, una columna de burbujeo, plantas multipropósitos de evaporadores de triple efecto. Tenemos asociadas varios grupos de investigación de una universidad de aquí de la región, principalmente para el tratamiento de aguas residuales y pues como les mencioné con fluidos supercríticos. Tenemos un catálogo para, por ejemplo, equipos de extracción, desde escala laboratorio hasta escala industrial. Este, por ejemplo, es un equipo de 40 litros que diseñamos a medida del cliente y según sus especificaciones, ¿cierto? Y digamos ya lo último, nuestros elementos diferenciadores como empresa, pues básicamente es que, pues como somos diseñadores y constructores, pues podemos hacerlo a la medida de las necesidades del cliente, podemos flexibilizar la operación, ¿cierto? Podemos diseñar enfocados en el desarrollo de nuevos productos o de posibilidades a futuro, ¿cierto? Y adaptamos diferentes tecnologías tratando pues de utilizar lo último que con lo que se ha avanzado, y pues la fabricación es colombiana, ¿no? El tiempo de respuesta también es bastante corto, entonces digamos que eso es lo que nos diferencia con otras compañías, digamos, competidoras en el ámbito internacional. Algunos de nuestros clientes, pues los que ustedes ven ahí, la mayoría universidades y grupos de investigación, y otros sí compañías de productos de consumo masivo. La mezcla de CO2 etanol pues va a tener 3 grados de libertad, entonces vamos a tener la concentración de etanol, ¿cierto? La concentración de etanol en la mezcla, la temperatura y la presión. Para que todavía la presión y la temperatura, bueno, sobre todo la temperatura sea baja, el punto crítico del etanol es bastante alto, es similar a la del agua, perdón. Entonces, para mantener las ventajas de utilizar una
una mezcla supercrítica a baja temperatura y que sea útil para extraer solventes, es que la temperatura de crítica sea baja, máximo 50 a 60 grados centígrados. Y eso se consigue con concentraciones de etanol por debajo de 10% en molar, ¿no? Entonces, bueno, incluso creo que es 5%, entre 5 y 10% es la concentración de etanol en la que se logra una mezcla a temperatura baja útil para extraer componentes con el dióxido de carbono. Tiene varios bemoles esa pregunta. En cuanto a construcción, pues sabemos que hay varios intentos a escala de laboratorio y piloto para la fabricación de estos equipos. Tenemos una desventaja grande porque, por ejemplo, nosotros no somos, Colombia no es fabricador de bombas, no es fabricación de acero, de acero inoxidable, por ejemplo, no es fabricador de tubería ni de accesorios utilizados para alta presión. Sin embargo, hay el ensamble y la fabricación o el maquinado de los equipos se puede hacer sin ningún problema aquí en Colombia. Entonces, para responder ahí ya concretamente, es que el avance es alto, tenemos todas las herramientas para producir estos equipos, sin embargo, pues adolecemos de algunos equipos que se necesitan en el proceso, pues como son bombas y accesorios, por ejemplo, tubería que aguante altas presiones. Pero sin duda, maquinar y ensamblar aquí tiene una ventaja bastante competitiva comparada con equipos que puede ofrecer, por ejemplo, una compañía internacional. Bueno, la transferencia ha sido, bueno, yo puedo responder esa simplemente con criterio de que lo que hemos vivido en Día Control ha sido bastante receptiva en términos que les interesa aplicar este tipo de tecnologías, ¿cierto? Porque ven el potencial. Por ejemplo, nosotros hemos tenido contactos y ya cerrado acuerdos con compañías de cannabis y de la industria de producción de vino. Pero digamos que el mayor inconveniente, bueno, no sé si es inconveniente, pero básicamente un equipo de extracción supercrítica es bastante, es costoso comparado con otro tipo de tecnologías, aunque su producto lo vale. Entonces su inversión inicial es alta y eso casi que vuelve un poquito más difícil de aplicar estas tecnologías. Hay muchos grupos de investigación en Colombia, bueno, varios grupos, no muchos, varios grupos de investigación en Colombia que han desarrollado procesos para diferentes tipos de industria, entre esos la alimenticia, producción de nuevos productos, y pues yo creo que con el cannabis, que mueve bastante dinero a priori, pues se va, creo que, masificar el uso de estas tecnologías en la industria. Pues nos daremos cuenta que no es tan costoso, que los productos que se obtienen son bastante promisorios, entonces se ve un buen futuro para este tipo de aplicación de estas tecnologías. Más allá de fluidos supercríticos a altas presiones, a ver, yo conozco pues básicamente es la utilización de otro tipo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, hay un par de investigaciones relativamente nuevas para la utilización del refrigerante 134A o freón, ese que está de gas de trabajo en las neveras, ¿cierto? Para extraer diferentes tipos de compuestos. A altísimas presiones, por ejemplo, se pueden extraer compuestos un poco más interesantes, pero la limitación sigue siendo la misma, ¿no? El costo de esos equipos testeados a
a tan alta presión, ¿no? En últimas, creo que lo más comercial es fluidos supercríticos, y seguramente pues con la masificación pues vendrán otras investigaciones a presiones mucho más altas. Se puede considerar hasta cosolvente dependiendo pues de la matriz. Si la matriz o los componentes de la matriz, por ejemplo, son termolábiles, pues como lo mencioné en la primera respuesta, pues se requieren temperaturas más altas para alcanzar el punto crítico, ¿cierto?, de la mezcla. Entonces, se puede considerar, dependiendo de la matriz, si la temperatura es muy alta y los daña, pues entonces va a caer sobre la concentración de etanol, ¿no? Pero se puede considerar como cosolvente hasta una relación 50-50, digamos, y el dióxido de carbono se convertiría en el cosolvente cuando esa concentración de etanol es más alta, pensaría uno. Pero es simplemente, pues como el cosolvente es simplemente un nombre, ¿no? Que se le agrega un poco de etanol, ¿cierto? Y que ayuda a la extracción. Entonces, pues lo que hay que pensar básicamente es hasta qué punto de temperatura puedo operar para que no se me dañen los compuestos. No había resultado un interés tan alto la aplicación, por ejemplo, ahorita con lo del cannabis, se van a dar cuenta, o nos estamos dando cuenta que hay un universo de materiales que se pueden extraer con CO2 incluso más interesantes que el cannabis, solo que el interés económico se centra en esa industria, ¿no? Entonces, una es que aunque hay grupos de investigación ya que vienen trabajando por más de 15 años en Colombia, el interés comercial más expedito ahorita es el del cannabis, entonces apenas está despertando, digamos, el interés de diferentes sectores industriales. Depende mucho de la matriz vegetal, ¿cierto?, que se utilice. Por ejemplo, en el cannabis, que es una de las que más hemos investigado junto con las compañías de interés, se obtienen, dependiendo de la variedad también de la flor de cannabis, se obtienen rendimientos hasta el 15% en masa de lo que se carga, ¿cierto? Hay otras sustancias o otras matrices, biomasas, que el rendimiento es mucho más bajo, por ejemplo, entre 0,2 a 1%, depende mucho de la matriz vegetal, ¿no? Y de hecho, pues, eso es una de los primeras verificaciones que uno tiene que hacer, ¿no? Cuánto se puede extraer y si la extracción con dióxido de carbono es factible económicamente para que pague ese extracto. José, Adelante, Juan. bueno, saludarte, darte las gracias por esta exposición. Realmente es muy necesario para nosotros, bueno, las personas que están muy interesadas en altas presiones, que existan este tipo de webinars. Bueno, la pregunta de las otras técnicas de alta presión te la comentaba porque me parece pertinente por lo menos que habláramos. Yo trabajo mucho con el profesor Hugo Martínez de la Nacional y nosotros estamos desarrollando técnicas en torno a altas presiones como lo es líquidos expandidos, Ah, sí, líquidos de altas despresurizados. presiones. Ujú. Entonces son temas que terminan superando en teoría y a priori lo que usualmente ocurre y la limitante o la gran limitante que es el costo inicial de lo que es SFE. Entonces me parece muy chévere la información que ustedes han dado y lo que ustedes día control como lo que están haciendo en general. Me parece muy chévere y la intervención que quería hacer era solamente para felicitarlos, felicitarte a ti y agradecerte y agradecerles a todos en general por esta charla que nos dieron hoy. Bueno, Juan Felipe, muchísimas gracias. Sí, sí, se me había olvidado ese pequeño, la utilización de fluidos presurizados, de fluidos líquidos presurizados, etanol, por ejemplo, para extraer diferentes fitoquímicos, ¿sí?, de plantas. Se ha venido investigando bastante sobre todo en Norteamérica, ¿no? Sí, pues compartimos como esa
como preocupación general de dar a conocer, aunque esta charla fue bastante somera, bastante general de lo que se puede hacer, pero sin duda, digamos que las aplicaciones son importantes y la obtención de diferentes tipos de compuestos, pues, dependiendo de lo que se utilice, pues, tienen un bastante interés comercial. Bueno, muchísimas gracias a todos, que se encuentren muy bien.